Buenas mis tilines, aquí de nuevo para darles una breve guía para principiantes. Ya digo que esta guía es más para los nuevos, ya que vi que a muchos se les dificulta avanzar, literal hay algunas que hasta piensan que el juego está en dificultad difícil cuando en realidad, el juego es fácil como mi ex. Bueno, dejémonos de bromas. No. Primero que nada, para comenzar esta guía, iremos por partes. La primera parte se tratará de la obtención de dinero y equipamiento. Así es, ustedes ya no irán de precarios como yo en la vida real, ustedes ahora podrán flexear su equipamiento de alto nivel y de su dinero. Así que sin nada que decir, empecemos. Bien, para esta primera parte nos centraremos en el dinero y del equipamiento, pero claro, seguro ustedes pensarán que yo iré con mi mejor equipamiento y haré PvP para así obtener el equipamiento de alto nivel y de esa manera tener mucho dinero, pues están equivocados. Claro que lo mínimo para sacar provecho de los 3 mapas en que iremos, serán tener como mínimo un chaleco y una mochila. Ojo, no digo que la mochila y el chaleco sea de alto nivel, en realidad puede ser de nivel bajo. También es tener un arma con una duración de 50% para arriba y sin olvidar de la munición. Aquí como les digo no mencione de los consumibles, como el botiquín o vendaje porque en realidad es muy costoso para ustedes, por eso les digo que vayan con lo mínimo y de esa manera tendrán más ganancias y menos pérdida. Ahora, ya aclarando todo lo que era del equipamiento que usarán y que yo usaré, solo queda aclarar que solo jugaremos 3 partidas, una partida en cada mapa que nos ofrece el juego, ya que verán que en tan solo 3 partidas tendremos el dinero y equipamiento. Ya dicho eso, vamos al primer mapa bosque. ¿Qué onda, banda? Ya dentro de la partida, les mostraré las cosas que tenemos que priorizar si queremos sacar dinero. Recuerden que su punto fuerte de este mapa, es el airdrop, ya que este airdrop aparece a los pocos minutos de empezar la partida, a diferencia de otros que ni aparece. Así que ya dicho eso tomaremos la estrategia de ir de carroñero. ¿A qué me refiero con eso? Pues de ir recogiendo las cosas de los demás que están muertos, sin olvidar que la prioridad aquí es vivir hasta que salga el airdrop. Ojo, y también se los ruego que no luchen si no tienen botiquín y ni mucho menos un chaleco decente. Recuerden que estas partidas iremos de carroñero, por eso mi recomendación es que si ven a un tipo, solo corran. Pa' eso yo les recomiendo audífonos para diferenciar las pisadas de los zombies y de los sujetos. Aunque también pueden luchar pero de larga distancia, pero de igual maneras es un tanto difícil si no tienen un chaleco decente. De cualquier manera allí les muestro un ejemplo. Cachudo del Perú, ay papá lindo. Solo se comió la cabeza de la pinga, no hay infidelidad. Además, ella es una anfitriona moderna de la selva, así que es normal que se coma un lagarto de vez en cuando, y la leche de lagarto es realmente nutritiva. Cachudo soy, billetera soy, un cachudo soy, billetera soy. Porque con la beba si está chancado, porque con la beba si ese cholo es chipi. Un cachudo soy, billetera soy, un cachudo soy, billetera soy. Así que ahora cuando te vas a bailar, te perreas a medio mundo. ¡Ay, Dios mío! Si Edad sabe que le voy a sacar la concha de su madre. Si Edad sabe, en verdad, si Edad sabe, gente, que le voy a sacar la concha de su madre, ¿no? Baja de peso, porque te juro que te voy a meter más puñetes, hermano. Déjate de huevadas, tío. Y te juro, hermano, que yo te voy a sacar la puta madre, ¿ah? Ay, 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 ella me engañó. Ay, 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 me utilizó. Un cachudo soy, billetera soy. Un
cachudo soy, billetera soy. Porque con la beba si está chonado, porque con la beba si ese cholo es chipi. Un cachudo soy, billetera soy. 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 Como pudieron ver, pudimos conseguir muchas cosas de valor, pero en especial, conseguimos equipamiento. Claro, las armas o armadura están desgastados, pero eso ya hablaremos más adelante del video. Por ahora ustedes se tienen que centrar en farmear dinero y en tener equipamiento. Aquí también les daré un consejo, y es de no vender todo. A ver, si por A consiguieron una mochila buena, pues eso no lo vendan, ya que las mochilas suelen costar mucho dinero en el mercado y para rematar, no suelen aparecer mucho en ese primer mapa. Es solo un consejo, así que sigamos con el proceso. Ahora, para el mapa de la ciudad muerta, aquí es en donde uno sufre, ya que aquí mayormente van para hacer full PvP. Pero bueno, eso a nosotros nos la pela, simplemente vas a repetir la misma estrategia, la única diferencia que habrá aquí es que ustedes tendrán que comprar leche y comida, esto será necesario para no sufrir de hambre, ya que vamos a estar un buen tiempo en ese mapa. De cualquier manera ese segundo mapa iremos más por el equipamiento. Bueno, aquí nuevamente les muestro lo que es importante. También les recuerdo que siempre vayan a esas áreas rojas, ya que allí siempre habrá buen loot y también cuerpos para saquear, pero ojo, si ven a alguien y lo quieren enfrentar, solo lo harán a distancia y corriendo, ya que estos van con rifles y balas de nivel 2, solo tengan en cuenta esto.
Sisas, como ustedes vieron, es fácil conseguir equipamiento en ese mapa, su punto fuerte es el PvP, pero para nosotros el punto fuerte sería robarnos sus cosas. Aquí simplemente repetimos el proceso de vender. Listo, ahora toca ir al último mapa. En mi opinión personal, es el mejor mapa para conseguir dinero y equipamiento de nivel alto. Así es, estamos hablando del famoso búnker. Sé que para algunos les puede dar miedo ese mapa, ya que pueden perder sus cosas por culpa de un detonador de novatos, pues déjame decirte que este mapa es más seguro que los anteriores mapas. La única diferencia es que aquí el mayor peligro son los zombies, así que aquí sí o sí tienen que tener balas suficiente y el arma en un buen estado, ya saben, 50% para arriba. Sin olvidar de la comida y de restablecer la vida viendo un anuncio. Ahora sin más que decir, vamos a la última partida. ¿Qué más da? Se perdieron las cosas, pero recuerden que era de bajo costo. Aún así, si les pasa eso, ustedes nomás le dan allí y el juego les dará equipamiento de nivel bajo, justo lo que nosotros necesitamos para ir al búnker. Aquí solo queda mostrar las cosas importantes, ya que el proceso es lo mismo, solo que esta vez iremos a por todo el búnker para buscar cosas de valor. Me gustaría dejarles la partida completa, pero duraría demasiado. De igual manera ni es necesario, ya que como digo, es el mapa más fácil para ustedes y para mí, y solo sería andar recogiendo, nada más. Viva Cristo Rey. Yeah, 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 yeah. Yeah. Ay baby, tu cristianidad. Me enamoraste con tu alma pura, yo te invito a predicar. Es que tu fe me tiene con locura. Ay baby, tu cristianidad. Me enamoraste con tu alma pura, yo te invito a predicar. Es que tu fe me tiene con locura. Jesús ya no se espera, vamos a predicarle. Si tú lo deseas, puedo persignarte. Por tu bienestar es que yo voy a implorarle. Leyendo la Biblia voy a conquistarte. Jesús ya no se espera, vamos a predicarle. Si tú lo deseas, puedo persignarte. Por tu bienestar es que yo voy a implorarle. Leyendo la Biblia voy a conquistarte. Hay mucho tras de ti, pero yo soy cristiano. Perdón lo atrevido, te agarré la mano. Sé que en la iglesia somos dos hermanos, pero no te enojes si el cora te profano. Con mi fe yo te enamoré, y el versículo ese que yo te dediqué. Yo creo que tú por siempre me vas a querer. Ya me lo dijo el arcángel Gabriel. Como pudieron ver, en pocas partidas pudimos tener mucho dinero y tener buenas armas y chalecos. Ya solo sería repetir el mismo proceso, solo que más equipado para recoger más cosas. Ahora vayamos para el segundo punto. Los consumibles. Esto abarca todo lo que el jugador pueda consumir para tener una regeneración de vida o tener más ventaja a la hora de jugar. Por cierto, aquí no hablaré de la comida, porque de eso ya todos sabemos. Así que agárrate bien el prepucio, porque esto solo lo explicaré una sola vez. Bien, en primer lugar hice este cuadro con la traducción al español. Esto servirá para guiarnos y saber qué consumibles necesitamos en realidad. También se ve unos símbolos que creo que ustedes deben de saber. Pero por si no lo saben, son las heridas que uno puede tener a la hora de jugar. El más conocido es el sangrado, ya que este se caracteriza por bajarnos la vida hasta el mínimo, más no nos mata, pero es el más peligroso en un PvP junto con la fractura. Así que este cuadro les servirá de ayuda para saber cómo tratar esas heridas y saber cuáles son los símbolos para saber qué nos está afectando. Ya entrando aquí, podemos observar este ítem de la más alta calidad, pero lo que nos interesa son las especificaciones junto con la traducción que hice para ustedes. En primer lugar podemos ver que ese ítem nos puede curar todas las heridas, menos la radiación. De igual forma nos indica que la cura de sangrado es 1, seguro ustedes allí no lo entiendan, pero ya tendrá sentido conforme vayamos avanzando. También nos indica que nos cura los moretones y fractura, pero siempre dejando en claro el número 1, caso contrario con lo de la restauración de vida que nos da 200 de vida. Bien, como digo, esta imagen es una guía de traducción, así que ahora ya sabiendo eso, sigamos.
Ahora, este es un ítem llamado vendaje y se nos indica que su utilidad es curar el sangrado. Aquí también se nos muestra que solo puede curar un sangrado, esto se sabe porque nos indica el número 1. Nuevamente seguro ustedes son de igual genios como yo y no saben ni pincho, así que les mostraré una tabla para que entiendan. Como verán, conforme el sangrado sea más, tú tendrás que usar el vendaje para poder curarte completamente del sangrado, aunque a veces con 3 o con 2 de vendaje uno puede curarse completamente del sangrado a pesar que este tenga 4 de sangrado, pero ya digo que a veces, ahora les mostraré otros ejemplos. Aquí es lo mismo, solo que aquí se nos indica que este ítem cura fracturas. Lo mismo pasa con este otro ítem, así que no hace falta poner más ejemplos. Ahora vayamos al ítem que nos puede curar contra la radiación. Como ven, aquí solo es leer y ya que simplemente uno lo tiene que consumir y automáticamente está curado. Ahora, antes de hablar de los consumibles que te dan ventaja temporalmente, les dejaré una tabla de todos los ítems que te dan vida, así como ítem que sirven para fracturas y sangrado. No mencionó a la radiación porque eso es solo uno y ya lo enseñé. Bien, ahora vamos a por los consumibles temporales. Aquí no les explicaré tanto porque sinceramente solo es leer su efecto, así que, ni tiene sentido mencionarlo, pero bueno, por algo hago este video para ayudarlos. ¡Qué chucha me mira, conchetumare! Listo, ya acabamos con los consumibles y ahora hablaremos sobre el armamento. Aquí simplemente les enseñaré de los beneficios que nos dan los accesorios que podemos poner a nuestras armas. También me gustaría hablarles sobre las estadísticas de las armas, pero eso sería más complejo, ya que tenemos que recordar que esta guía es para principiantes, así que ni se quejen mis bebitas. Bien, ahora hablaremos de la base y de las reparaciones. Como siempre les mostraré una imagen con su respectiva traducción al español de las características de la base, pero antes de enseñarle, les tengo que enseñar de qué mejorar primero, aunque claramente uno está obligado a mejorar todo de la base para seguir avanzando. De igual forma, vamos. Bien, aquí nos tenemos que centrar en la primera parte. Eso sí o sí lo tiene que mejorar a nivel 1 para que de esta manera tú puedas desbloquear las demás cosas que nos brinda el juego. En este caso, al mejorar la base a nivel 1, se desbloquea la workshop, esa cosa nos permitirá poner modificaciones a las armas y nos dará la opción de restaurar las armas y equipamiento. Es lo principal, así que tengan en cuenta eso. Para mejorar las armas y equipamiento necesitarán el workshop a nivel 1, recuerden que si no lo tiene, entonces no podrán acceder a esa opción. También para restaurar una arma o equipamiento, necesitarán ítems especiales, así como les muestro aquí. No hay mucho misterio en realidad. Ya este es el final, mis tilines, pero antes que se vayan, los obligo a que se unan a este clan, para que de esta manera ustedes me hagan saber sus dudas y de esa forma podamos llevar a este clan a un nivel alto y de esa manera tener más beneficios. Aunque lo mejor es que ustedes les digan a los demás jugadores, ya que ellos tienen más tiempo que yo. Pero ya que, solo intento ayudar, así que no sean malos como mi ex, solo quería decirles hoy que también me da igual se les ayudó o no. No sé, ni sé por qué sigo hablando, simplemente hice esta guía mal hecha porque perdí una partida y descubrí cómo hacer dinero de forma rápida y solo les quise darle ese tip. Sinceramente esto es algo aburrido. Esta porquería de video me tomó 3 días en hacerlo. Literal me demoro mucho porque no tenía algunos ítems y tuve que conseguirlo para el video, no joda. Si este video tiene más visitas que el anterior video, soy capaz de irme con mamá Coco, o sea, el otro video me tomó 3 meses en hacerlo y este solo 4 días, Dios santo, no sé qué hacer. Esto es todo lo contrario a lo que quiera hacer, esto es algo decepcionante, ni me gusta el locuendo. Debería de seguir subiendo vídeos de este juego, pero tal vez lo combine con lo que quiero hacer, ya que, bien los quiero.